Buenas, profesora y compañeros. Nuestro grupo va a hablarles sobre la degradación de ecosistemas terrestres, específicamente de los casos de estudio de frontera agrícola y extracción de minerales. Como pregunta de investigación tenemos cuál es el impacto que tiene la frontera agrícola y extracción de minerales sobre los ecosistemas terrestres. Como objetivo general, tenemos analizar la situación actual de los ecosistemas terrestres a nivel mundial. Como objetivos específicos, definir algunos efectos determinantes de la degradación de los ecosistemas terrestres, establecer casos relevantes implicados en la degradación de ecosistemas terrestres a nivel mundial por frontera agrícola y la extracción de minerales, analizar la situación actual de la frontera agrícola en Indonesia y las principales consecuencias para el ecosistema, y por último, estudiar el caso de la mina Ok Tedi y sus implicaciones ambientales, sociales y económicas. A manera de introducción, la degradación de los ecosistemas se puede definir como un problema ambiental que disminuye la capacidad de las especies para subsistir. Ocurre de diferentes formas y genera una disminución en la diversidad biológica en los bienes y servicios que ésta puede ofrecer. Se suele dar por una sobreexplotación de recursos que, aunque va a servir a corto plazo, a largo plazo va a tener efectos directos y negativos sobre el bienestar de la población. La degradación del ecosistema nos hace más vulnerables ante los desastres naturales. Es por esto que se deben desarrollar programas de educación ambiental para que la población cumpla con un manejo adecuado de los recursos naturales, especialmente en el caso de agricultores, que es una población implicada en el tema. Con respecto a lo que es frontera agrícola, se puede definir como el límite que separa las áreas para actividades agropecuarias de aquellas para la conservación o protección de la biodiversidad. Las fronteras agrícolas se presentan en los gobiernos con ciertos beneficios de ordenamiento productivo, social y ambiental. Se dice que busca mejorar las condiciones de estabilidad económica y social de los productores del campo, estableciendo leyes. Busca una producción sostenible, identifica zonas aptas para producción agropecuaria, promueve un trabajo conjunto entre el sector ambiental y el sector agropecuario, busca disminuir la pérdida de ecosistemas de importancia ambiental como el agua, y busca contribuir a la disminución de la deforestación por una expansión no controlada de esta frontera. Sin embargo, investigando el tema, nos dimos cuenta que estos beneficios no siempre se cumplen. Contrario a ello, tiene consecuencias ambientales, económicas y sociales muy numerosas y diversas. Dentro de estas consecuencias tenemos: la frontera agrícola está realizada en su mayoría por agentes externos a los agricultores del campo, es decir, buscan un beneficio propio y monetario en muchos de los casos. Al ser una frontera dinámica, se puede extender a causa de falta de territorios para los cultivos. No todas las personas cumplen con la delimitación establecida. Las actividades realizadas pueden generar daños colaterales a las otras áreas de conservación. En definitiva, suelen crear una tala excesiva de árboles por expansión. Hay siempre un deterioro extremo de los suelos y la falta de agua por su uso excesivo o mal uso del riego. Es importante ver qué pasa con la frontera agrícola a nivel global. Para esto retomaremos la cita de Yolanda Trápaga, pues dice que en el año 2006 inician los mercados globales una clara tendencia al alza de precios de los alimentos, generando inestabilidad de los países más vulnerables. Esto es conocido como crisis alimentaria y es uno de los principales factores que inciden en el proceso denominado acaparamiento de tierras, donde los países desarrollados salen de sus fronteras con el fin de dominar los recursos, estén o no a disposición. En fin, todo esto pone en tela de duda la capacidad de los recursos naturales, un aspecto denominado como biocapacidad. Ahora bien, lo anterior se relaciona al proceso de arrendamiento, es decir, la forma en que algunos países incursionan el dominio de la tierra bajo una lógica donde los países ricos invierten mientras que los países subdesarrollados son el foco de inversión. Algunos de los casos internacionales encontrados en frontera agrícola son Colombia, que es principalmente el área del Amazonas, que tiene una frontera agrícola del 35% del territorio continental. En el gobierno, solo el 30% de los suelos se cultiva. Un 23% de este país es área de conservación. Sin embargo, realmente es un 53% el área que abarca los bosques naturales. Es por esto que la población denuncia el caso, indicando que hay áreas muy desprotegidas y que además tiene efectos adversos debido a esta agricultura. También tenemos el caso de Argentina, específicamente la selva de Yungas. Este caso es preocupante debido a que, a pesar de que la selva de Yungas cuenta con casi 5 millones de hectáreas, la superficie que es efectivamente protegida solo alcanza un 5% del área total. Es aquí donde vemos que realmente los beneficios de la frontera agrícola no son únicamente los que indica el gobierno, sino al contrario trae grandes consecuencias para estas zonas. En un análisis con imágenes satelitales que se realizó en 2004, se recolectó información sobre la expansión de la agricultura en los bordes de esta selva. Para esta fecha se contabilizó una pérdida de un 4.3% de tierras naturales, lo que equivale a más de 250.000 hectáreas. De manera más puntual, abarcaremos el caso de Rukam y Seruyam. Como se puede observar, estos se ubican específicamente en Jambi y Central Kalimantan de Indonesia, justo donde se señala en el mapa.
Asimismo, este país posee una de las más extensas superficies de selva tropical húmeda en el mundo. No obstante, según William Sunderling, los estudios más influyentes sobre deforestación en Indonesia han supuesto que cada año se pierde cerca de 1 millón de hectáreas de los casi 100 millones de hectáreas del bosque remanente del país. Ahora bien, ¿cómo se relaciona todo esto con los ejemplos señalados? La respuesta se asocia al cultivo de palma aceitera que predomina en los lugares, un aspecto que conduce a la transformación directa de los ecosistemas. Dirigiéndonos a Rukán, podemos ver en el mapa cómo parte de su superficie está compuesta por humedales, un recurso alterado con la llegada de las plantaciones en el año 2002, cuando la empresa indonesia PT Erasakti Wira Forestama ofreció a los vecinos un pago único por sus tierras. Por otro lado, existen demandas de la misma población por la contaminación y el deterioro de la biodiversidad, pues coloca a la comunidad en una situación de vulnerabilidad. Como se observa en la siguiente cita, esto produjo una reducción considerable en la cantidad de peces. La leo textual: cuando las turberas se drenaron, muchas especies valiosas perdieron sus zonas de reproducción. Ahora solo quedan 53 pescadores que ganan un aproximado de $9 al día. Pasando al sector de Ceruyán, se observa en la imagen la inmensidad de las plantaciones en el lugar que claramente afectan sin limitaciones los ecosistemas terrestres. Ahora bien, todo esto ha generado problemas de deforestación devastadores. En una de las imágenes se puede observar árboles talados que se transportan a través del río Sencoyer para su futura comercialización, mientras que en la otra es un mapa donde se señala el sector aprobado por el gobierno para la introducción del cultivo. Acá se puede ver que ni siquiera se respeta parte del parque nacional. Ahora nos topamos con esta imagen satelital de las islas Borneo y Sumatra, donde, si se observa con atención, se puede distinguir parte de los incendios forestales ocurridos en el año 2006 a causa de estos mismos procesos. Entonces, con todo lo visto, nos preguntamos, ¿podremos hablar de nuevas oportunidades con los cultivos? Bueno, como se observa en la noticia, los resultados parecieran ser contraproducentes: deterioro ambiental, vulnerabilidad social y muchos aspectos que acaparan la extensión de la frontera agrícola. A continuación tenemos la extracción de minerales y cómo afecta a los ecosistemas terrestres. Primeramente vamos a ver la definición de minerales. Se conoce como minerales a aquellas sustancias naturales, las cuales poseen un origen inorgánico y una composición química definida. En la actualidad sus aplicaciones son en casi todos los campos de la actividad humana, por lo cual son muy importantes para la economía. Algunos minerales son usados tal y como se extraen, pero hay otros que necesitan ser sometidos a varios procesos para lograr el producto deseado. La extracción de minerales genera afectaciones muy fuertes para los ecosistemas terrestres, entre las que se puede mencionar es que genera cambios en la morfología del terreno. Esto debido a las excavaciones que realizan para extraer los minerales, junto con la deforestación, provocan la pérdida de suelo, de hábitats y de biodiversidad. Además, estas extracciones liberan polvo y gases tóxicos al medio ambiente, los cuales generan problemas respiratorios para los animales. Junto con la contaminación del aire, también se contaminan las aguas. Primeramente, las aguas superficiales. Esta contaminación es causada por el tratamiento inadecuado que se les da a los materiales químicos que se usan en la extracción. Estos llegan a filtrarse en las aguas y muchos animales quedan expuestos a los compuestos tóxicos. También se da la contaminación a las aguas subterráneas. Muchos de los desechos son lavados por el agua de la lluvia y esto genera que sean llevados y filtrados hacia distintos yacimientos de agua subterránea. Luego tenemos los principales minerales extraídos. El plomo es un metal de un color gris azulado, es pesado y blando. Es buscado debido a su capacidad para fundirse y por ser altamente resistente a la corrosión. Dentro de los principales usos de este metal es la fabricación de baterías, municiones, para soldaduras y cañerías. Es común para forros de cable y en el área de la medicina se utiliza en los rayos X y en instalaciones nucleares. La producción de plomo a nivel mundial descendió entre los años 1970 y 2000 debido a los cambios en su uso por razones ambientales y de salud, pero dicha situación cambió a partir del año 2000. La producción se reactivó. Se cree que es debido al aumento en la demanda de plomo para baterías. Luego tenemos al cobre. El cobre se encuentra en la tercera posición de los metales más usados. El principal uso que se le otorga es como conductor de alta eficiencia de calor y electricidad. Esto ya sea en tubos de calefacción, en dispositivos eléctricos o en instalaciones eléctricas industriales o domésticas. Las operaciones de las minas de cobre comienzan con la perforación y explosiones, esto para poder acceder al material, generando la pérdida de cobertura vegetal. Después tenemos al zinc. El zinc es un metal abundante, pero su extracción es difícil. Es un metal de color gris azulado y se utiliza para galvanizar otros materiales para producir piezas que se utilizan en las industrias de automóviles y eléctricas. Además, más recientemente su uso ha crecido debido a los vehículos eléctricos, los cuales necesitan zinc para sus baterías. También se tiene al hierro.
El hierro se encuentra en la cuarta posición de elementos más abundantes en la corteza terrestre. Este posee un color gris plateado y se utiliza como materia prima principal para la producción de acero. Y por último tenemos al aluminio. El aluminio es un metal ferromagnético, liviano, con gran resistencia y de los elementos más versátiles. La extracción del metal es un proceso costoso que requiere mucha energía, pero por su resistencia se vuelve más económico si se compara con otros metales. Se utiliza para la creación de láminas y cables delgados, también en la preparación y conservación de alimentos. Ahora vamos a tratar sobre algunos casos internacionales. El primer caso es de Perú en La Oroya. Desde 1922 ha existido un centro metalúrgico que contaminó los ríos Mantaro y Yauli. Incluso el aire está tan contaminado que en ciertas horas del día no se puede respirar. Fue hasta mediados del año 2019 que las operaciones pararon debido a un relave minero de 67.000 metros cuadrados que afectó al río Mantaro. Al encontrarse en una zona alta en la que llueve mucho, la vegetación ha sido destruida por la combinación de la lluvia con metales pesados. En la captura podemos ver que el recorrido que hizo el relave fue de 224.74 kilómetros. Y en la siguiente diapositiva pueden ver a los trabajadores recogiendo agua de este río. En el siguiente caso, en Norilsk, Rusia, se encuentra el complejo mundial más grande de fundición de metales pesados. La producción es de más de 4.000 millones de toneladas anuales de cadmio, cobre, plomo, níquel, arsénico, selenio y zinc. El aire está tan contaminado que huele a azufre, e incluso cuando cae nieve, esta es de color negro. La ciudad está tan contaminada que el acceso a los turistas se prohibió desde el 2001. Nuestro caso de estudio se centra en Papúa Nueva Guinea en la mina Ok Tedi. Papúa Nueva Guinea es una nación que tiene una gran riqueza de minerales y fauna. En el monte Fubilan hay grandes depósitos de cobre y oro, y en el sistema del río Fly se encuentra la más diversa fauna de peces, con 128 especies registradas. A la derecha podemos ver a los peces gato de la familia Plotosidae y Ariidae. Para adentrarnos a este caso es importante dar contexto nacional. Este caso es uno particular ya que todo sucedió cuando este país se independizó de Australia en 1975. Esto dejó una incertidumbre política, debido a que anteriormente era un territorio administrado por clanes y ahora pasaba a tener su primer gobierno oficial. Sin mencionar que también debía hacer frente al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a las compañías mineras relacionadas con estos. Era una deuda muy grande. La mina en sí comenzó a funcionar en 1984 y en tan solo una década se convirtió en uno de los productores de cobre más importantes del mundo, extrayendo unos 30 millones de toneladas del mineral. Sin embargo, en este mismo año se produjo un corrimiento de tierras, por lo que debía construirse un nuevo embalse, pero el gobierno concedió un permiso temporal a la Ok Tedi Mining Limited para que descargara los residuos mineros en las cabeceras del río Ok Tedi, cuando este a su vez se vierte en el río Fly, que finalmente va a desembocar al Golfo de Papúa como lo podemos ver en la imagen. Esto significaba que a largo plazo los sedimentos depositados causarían daño y pérdidas considerables de los hábitats de los peces y la eliminación de cualquier otra vida acuática. Esto se traducía a la gran pérdida que significaría para la pesca a lo largo del río para las personas cercanas a este. Esta es una de las afirmaciones de un lugareño. Los animales que viven a lo largo de las riberas del río, como los cerdos, casuarios, pichones y bandicutes, han desaparecido. Ahora los lugares de desove de las tortugas han quedado tapados. Ese permiso solo se concedió porque la BHP, Broken Hill Proprietary, amenazaba con irse del país si se le exigía la construcción de un nuevo embalse. Además de que el mismo país tenía intereses en el dinero que provenía de los minerales, puesto que también poseía acciones en la empresa, y este ingreso representaba el 10% de su PIB. Lamentablemente no solo se fue degradando la vida de tan importante recurso económico y alimenticio para la población circundante, sino que la amenaza de una posible retirada de esta empresa significaba la muerte de las poblaciones dependientes de la mina. Aparte de dar trabajo, esta logró lo que un gobierno inexperto no pudo. Proveyó los sistemas de suministro de agua y de electricidad, construyó el alcantarillado y una red local de carreteras. Finalmente, lo más destacable es que la BHP Billiton sigue siendo una de las empresas mineras más grandes del mundo y seguirá siendo exenta de futuras responsabilidades por la contaminación causada, ya que aunque se aseguró que las operaciones seguirían hasta el 2010, la mina sigue trabajando hasta el presente, solo detenida por la situación mundial actual, como podemos observar en el titular de esta noticia.
Para las conclusiones, estamos de acuerdo en que la degradación de los ecosistemas terrestres es uno de los principales problemas ocasionados por la intervención del ser humano en la biosfera. Asimismo, se puede argumentar que el sistema económico incide directamente en las formas de explotación dada a los recursos naturales, pues la necesidad de expandir el capital ha permitido proyectos de inversión extranjera que tienen efectos degradantes como los explicados con el caso de Oak Teddy, Rukam y Seruyan. El caso de Rukam y Seruyan en Indonesia se encuentra acaparado por las grandes plantaciones de palma aceitera, un cultivo que implica la transformación de los ecosistemas para poder producirlo a gran escala. La deforestación, incendios forestales, contaminación por medio de agroquímicos, vulnerabilidad social, entre otros aspectos, son problemas directos ocasionados por este modelo de producción, donde el único costo de inversión se basa en el deterioro del medio ambiente. Con respecto a la mina Oak Teddy, a pesar de que en total se pagaran aproximadamente 49 millones de dólares a los habitantes afectados, esto debido a la demanda guiada por el Wow Ecology Institute puesta ante el Tribunal Internacional de las Aguas con sede en La Haya en 1992, no se justifica haber pasado por encima de ellos, simplemente archivando y dejando en el olvido las quejas que presentaron ante la OTML tiempo atrás, y obviamente tampoco el daño causado a su país y a los recursos, como la pesca, que les ofrecía para subsistir. En este punto es vital reflexionar sobre los pros que puede ofrecer un recurso y los contras de explotarlo. ¿Es más valioso el dinero o saber que en el futuro vamos a vivir en un país saludable que va a durar por mucho tiempo? Muchas gracias por su atención. Aquí también pueden ver nuestras referencias y por último, la instrucción para realizar las actividades lúdicas en la misma página en la que vieron este video.